yo he dicho que cuando le pregunto a uno a un chavista que le habla a uno con franqueza, ¿y usted por qué vota por Chávez? ¿Por qué se va a acabar con esta vaina? Imagínese qué respuesta. Pero eso es lo que está pensando un inmenso número de venezolanos. O sea, ¿usted cree que conscientemente una mayoría de los venezolanos va a votar por algo que piensa que los va a destruir, que los va a dañar? Conscientemente no, inconscientemente. Este país vive en una inconsciencia inverosímil. Consciente, ojalá se abriera la conciencia, ojalá se quitaran la venda de los ojos, no pasaría esto. Ahora fíjese, así como se ha formado un frente a favor de esa opción, en donde están los militares que participaron en los golpes del 4 de febrero, los militares que participaron en el golpe del 27 de noviembre, otros militares activos, unos retirados, otros... Por cierto, dentro de esa estabilidad, ¿a usted le parece que esa estabilidad, haber violado sus deberes presidenciales para poner en libertad a Chávez sin habérsele seguido el juicio y haber sido condenado? Yo creo que fue un gran error. Un gran error, un gran delito, porque No, eso pero no sí lo es un justifica la Constitución. No. El indulto es el perdón de una pena. Pero es que el presidente Caldera no indultó a Chávez. Por eso le sobreseyó la causa. Se valió del derecho militar. Bueno, pero era un juicio militar. Bueno, Usted le abrió un juicio militar. Sí, pero se valió del derecho militar para violar su deber de hacer cumplir las leyes y de castigar a los culpables de grandes delitos. Pero eso fue un consejo que le dieron sus compañeros del Partido de Acción Democrática. Fueron los grandes adelantados de esa idea. Aquí estamos con el contubernio Alfaro Caldera, que yo le decía al comienzo. Bueno, estamos de acuerdo. Okay. Siga adelante. Entonces, así como se ha formado esa coalición donde están todos estos militares que participaron en los golpes, más otros militares, gente como, bueno, aquí tuvimos a Jorge Olavarría diciéndome que la dictadura era necesaria, conveniente, posible y deseable. Horrible. También hay gente, el MAS, el MEP, el Partido Comunista, o sea, todo eso que Teodoro Petkov llamaba el chiripero de la izquierda. Entonces, se ha formado... O sea, eso no es un movimiento aislado, hay toda una coalición de intereses. Usted lo que me está diciendo, y a lo mejor tiene razón, que Venezuela se merece esto que nos está pasando. No, yo no he dicho eso, yo he dicho que dentro de Venezuela hay mucha gente que está luchando por eso. En el lado, digamos, en el polo democrático, por usar esa misma... ¿Va a usar esos términos? No, pero es el término que están usando ellos, ¿no? O sea, su compañero o ex compañero de partido, no sé, Luis Alfaro Ucero, y su compañero expresidente Luis Herrera Campins, están ahorita promoviendo, también dentro de todas esas fuerzas que usted llama clientelares, un polo que ellos llaman democrático para hacerle la contra. Y usted sabe que estuvieron pensando hasta que el gobernador del Zulia pudiera ser el candidato. Bueno, eso a lo mejor les parecía maquiavélico, les parecía inteligentísimo. Qué horror, qué horror. ¿Por qué le parece tan malo? Pues bueno, ese es otro golpista. Pero Copey lo apoyó. Exacto, eso es lo que estoy señalando, que esas son las cosas, la incongruencia que uno no puede aceptar y las que nos demuestran por qué estamos pasando una situación tan dramática como esta. Ahora fíjese que a pesar de eso, el Copey tiene un récord interesante en relación a su participación en elecciones contra los militares chavistas, porque en Falcón, el candidato de Copey, también con el apoyo del Proyecto Venezuela, es verdad, pero él es un hombre de Copey, José Curiel, le ganó a uno de los militares golpistas del 4 de febrero. El apoyo nuestro. En el Táchira, donde estaba un general de muchísimo prestigio, el general... No, sin ningún prestigio, por eso lo ganó. Y ahí, fíjate, ahí fue un fenómeno que no es un fenómeno copellano. Esa es otra cosa, que aquí se ha hablado del triunfo o del mantenimiento de votos de Copey, que eso no es verdad. El llamado cura Calderón se esmeró todo el tiempo de ocultar que era candidato de Copey. Y las insignias de Copey, el nombre Copey, no salieron nunca en la propaganda de Calderón. No es que es un triunfo de un tipo especialmente allí que por una serie de cosas se ganó la estimación de la gente. Pero nada tiene que ver con Copey ese triunfo. Y lo primero que hace después es decir que él no vota por el candidato de Copey, sino que va a votar por Solá Romer. En Miranda, el gobernador Enrique Mendoza le gana también al almirante Gruber Odremán. Otro caso parecido. Entonces, fíjese, los copellanos, a diferencia de los adecos, sí han podido ir derrotando a los militares cuando han tenido que enfrentarse electoralmente.
Entonces a lo mejor por eso se les ocurrió buscar a Arias Cárdenas. Ellos llevaron a Arias Cárdenas a la gobernación sin el apoyo de Copey. Qué ocurrencia. Bueno, pero así lo llevaron al Por poder. Dios, pero entonces nosotros lo que estamos buscando son lineamientos que demuestren coherencia, que demuestren ética, que demuestren principios, que demuestren una moralidad específica de la democracia. ¿Y usted cree Pero que eso lo perdieron Acción Democrática y Copey? Totalmente, desgraciadamente. Es decir, la crisis venezolana no es una crisis económica. La crisis venezolana se inicia con la autodestrucción de los grandes partidos políticos. Porque aquí, por ejemplo, nosotros hablamos corrientemente de la sociedad civil. Pero es que acaso la sociedad civil tiene sistemas de pronunciarse. No, la sociedad civil se venía manifestando por los partidos. Y eran Acción Democrática, el COPEI, el Partido Comunista, el MAS, pues los que representan, los que eran los intermediarios de la sociedad civil ante el Estado. Cuando estos partidos se desacreditan, pierden representatividad, pierden significación ante el país, esto se convierte en la nada. Allí viene la crisis en que hemos caído. Y esa crisis empezó antes de que yo llegara al gobierno en mi segundo periodo. Pero sin embargo gobernó con el apoyo de Acción Democrática. Bueno, ya vieron con qué consecuencias pasó todo lo que pasó. Fíjese, en su razonamiento yo creo que hay mucho de razón y los hechos lo demuestran así cuando vemos cómo el apoyo a los partidos ha venido decayendo de una manera dramática. En las elecciones del 88 usted saca más de 4 millones de votos, Eduardo Fernández saca más de 3 millones de votos. En estas elecciones Acción Democrática escasamente llega a 1.200.000, o los candidatos de Acción Democrática, y los candidatos de Copey a 600.000. O sea, de 7 millones y pico, casi 8 millones, han caído a menos de 2 millones. Habiendo aumentado la población. Habiendo aumentado la población. Ahora, una de las cosas que ha puesto en evidencia este proceso, pues también han ocurrido cosas buenas, es que con el proceso de descentralización han surgido una cantidad de líderes regionales importantes, tanto que de las 23 gobernaciones, en 20 se presentaron candidatos a la reelección, y de esos 20, 17 ganaron su gobernación nuevamente. O sea, la gente estaba satisfecha con esos liderazgos. En algunos casos. En otros casos es el clientelismo más grosero el que triunfó. Ahora, bueno, pero ese es el mismo que también triunfa en las elecciones presidenciales. Pero fíjese usted otra cosa. Esta descentralización, que en mi concepto de las cosas que hice yo para la transformación de Venezuela es muy importante, este gobierno de Caldera no creía en eso y actuó para desacreditarla. Y entonces hoy se quiere decir que ese es un error, que nosotros no hemos debido abrir el país a esa descentralización. Pero no sé dónde saca eso, porque de hecho el gobierno ha apoyado la descentralización, ha respetado a los gobernadores. No ha tenido más recursos, pero en el fondo... Cuando lo hace porque no tiene más recursos. Es que lo ha dicho, es que lo han dicho, que no creen en eso, ¿no? Mire, es que esta es la verdad. Cuando se hizo la Constitución y pusieron los gobernadores serán electos por voto popular directo secreto, entre tanto se dicte la ley, los nombra el presidente. Eso fue esconder una verdad. Nunca lo hicieron, ni nunca lo hubieran hecho. Mire, cuando yo, en el aniversario del 23 de enero de 1988, hice mi discurso en el Consejo Municipal y hablé de esto, llegué al partido y encontré a todos mesándose los cabellos de Gonzalo Barrios para abajo. Que cómo se bueno, ese es el tipo de política que yo creo. Si no les parece, bueno, yo me retiro de la candidatura presidencial. Pero aceptaron su planteamiento. Sí, pero ante esta posición mía. Esa es la verdad. Ahora fíjese, si de verdad está planteado, como usted dice, el triunfo de Chávez y una dictadura, ese es el fin de su carrera política para todos estos gobernadores. Entonces, poco a poco, ese movimiento que han iniciado José Curiel y el cura Calderón terminará imponiéndose. Es que aquí la ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero está en la ceguera, que están pensando en que eso es posible. Y dentro del mismo movimiento esa ala, desde Chávez, debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa, y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces usted ve como irremisible la situación, inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos, ¿no?, que agarran un país
lo desquician, lo sacan por una vereda, y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Pero fíjense, en Venezuela nunca ha triunfado un fenómeno electoral. En 1958, muchísimo más apoyo del que tiene Chávez hoy en día lo tuvo Wolfgang Larrazábal. Y sin embargo perdió. Sí, pero eran otro tipo de fenómenos. En el 63 el fenómeno eran fenómenos Uslar. apoyados en la rabia, en esta desesperación de un pueblo que se siente frustrado y engañado, que es este fenómeno. Es muy distinto. En el año 93, la causa R sacó los mismos votos Pero que sacó el MBR esta vez. Pero eso es diferente. Y eran otras las razones, no esta de hoy, que es ya realmente el país reventó contra todas las cosas malas que hay en él. Pero desgraciadamente la solución que buscan va a complicar la situación en lugar de mejorarla. Yo creo que aquí, si uno va a las causas que generan esto, encuentra buenas causas. ¿Cuáles de esas serían atribuibles a usted? Bueno, es decir, yo no me pondría a repartir... Pero hasta anoche no ha hecho más que repartir las que le tocan a Caldera. Porque yo lo que pasa es lo siguiente, si a mí se me deja terminar mi gobierno, si sigue Venezuela el curso, esta era una rectificación. Yo lo que le propuse al país fue precisamente una rectificación de estos errores que veníamos cometiendo a lo largo de todo el proceso democrático, porque esto tenemos que comenzar desde el primer gobierno de Betancur. Nosotros hemos debido romper con la economía paternalista y de control desde el primer momento. Lo que pasa es que en América Latina no había clima para eso. Todos los países andábamos más o menos en lo mismo. Sí. Y es ahora cuando se presenta, y yo la tomé en mis manos. Esta es la oportunidad para que corregimos estos graves errores. ¿Y quién se opone a eso? ¿Quién? Ahora. No, en ese momento. O sea, en ese momento. Es decir, no había clima en América Latina para eso. No, pero digo, cuando usted en el año 89 inicia el programa de reforma, sí, innegable. Mire, se opone todo el mundo. Los mismos sectores empresariales que me apoyaban, en el fondo no querían. Y la prueba es que cuando Caldera ofrece volver atrás, el gran aplauso para Caldera. La verdad es que aquí hay una mentalidad... No, hubo gran aplauso. El presidente Caldera sacó 30%, sí, bueno, pero, y hubo 50% de abstención. Pero hubo un gran aplauso para él cuando dijo que volvía atrás. A los presidentes siempre los aplauden y usted tiene experiencia de eso. No, pero es que esto era una cosa especial porque era la vuelta atrás, lo que se proponía. Bueno, afortunadamente el país, en esta crisis ha sido muy útil, porque el país ha salido de una serie de mitos que se habían conformado en este país. Y hay un cambio de mentalidad. En medio de todo este desastre que avisoramos, yo veo un cambio de mentalidad. Yo veo a Venezuela para el año 2005 completamente cambiado. Veo un país que avanza velozmente hacia su auténtico desarrollo. Porque en medio de toda esta crisis y que los venezolanos pensamos que el país se nos está yendo las manos, no. Aquí también hay una crisis de crecimiento. En el año 2005 usted podría ser candidato a la presidencia de la República. ¿Dice eso porque está aspirando? No. Definitivamente, esto sí creo que me lo crean. Yo digo que uno de los errores que nosotros cometimos, todo el liderato de la democracia, es que prolongamos excesivamente nuestro liderato activo. Aquí no permitimos que las nuevas generaciones tomaran la conducción del país, y eso hizo que los partidos se envejecieran y que contribuir todos a la situación que hoy tenemos. Pero en un momento en que Claudio Fermín tenía un liderato bien asentado en Acción Democrática y respaldo popular, se le acercó a usted y terminaron peleándose al muy poco tiempo. Pero no por culpa mía, por falta de consistencia en las cosas que estaba haciendo Claudio. Pero bueno, eso es la historia del pasado, fue lamentable, eso es verdad. Ahora, cuando usted dice que todas estas fuerzas se opusieron a los programas de reforma que usted quería implantar, ¿quiere eso decir que esas fuerzas económicas y políticas que se oponían a las transformaciones que usted proponía auparon el golpe, fomentaron el golpe o estimularon el golpe? Algunos la auparon, otros no, fueron una masa neutral que luego se fue con él. ¿Y puede señalar nombres? Yo creo que eso no es conveniente nunca, porque siempre hay peligros en errores que se puedan cometer. Ahora, esa intranquilidad militar, en el fondo venía de mucho antes, porque ya en 1981... Yo llego una de las cosas que yo noto primero cuando llego por segunda vez al gobierno es la grave situación que hay en el frente militar, porque resulta que se había cometido el grave error de que se había incrementado mucho
el ascenso a generales y a almirantes. Y dentro de organizaciones esa piramidal de las Fuerzas Armadas, los cargos para almirantes y generales son muy pocos, poquísimos. Entonces habían 10 o 15 almirantes o generales peleándose un puesto. Eso produjo un relajamiento de la disciplina militar, surgieron grupos, ¿no? Y esos grupos creaban daño. Ahí, por ejemplo, el general Peñalosa de un lado, el general Paredes de otro, el general tal de otro, etcétera. Y eso influía hacia abajo y creaba grandes contentos sobre las cúpulas militares. Pero mucho antes de que Paredes y de que Peñalosa llegaran a generales ya había problemas. O sea, cuando en el Teatro de la Academia Militar 800 oficiales abuchean, pitan al canciller que les está proponiendo o planteando la hipótesis de Caravalleda, ya se nota que hay un gran fermento. Que esa hipótesis de Caravalleda no realmente fue imprudente, ¿no? Evidentemente lo fue, ¿no? Pero a partir de ese momento uno siente que hay un requebrajamiento de la disciplina militar. Eso es lo que yo digo, en ese tiempo ya se había creado ese exceso de generales y almirantes. Yo me acuerdo, siempre cuento una anécdota, que yo voy a la toma de posesión, yo no tenía ningún cargo en el gobierno, invitado por José Figueras, y estaba el general Aramburu, que había sido presidente militar de Argentina, un hombre muy inteligente. Yo me hice muy amigo de él, y me dijo: mire, joven, yo me he dado cuenta que usted puede llegar a ser presidente de Venezuela, y yo quiero darle un consejo. Usted me estaba preguntando hace unos momentos por qué los militares tomamos el poder en Argentina. Bueno, porque allá se dio un momento en que se ascendieron generales y almirantes a granel. No teníamos dónde estar y necesitábamos el gobierno para podernos ubicar. Si usted es presidente, reduzca usted al mínimo los ascensos de generales y almirantes, pues esas cúpulas militares crecidas le crean una situación de inestabilidad total en las Fuerzas Armadas y trae fatalmente la participación de los militares en la política. Y yo lo hice, yo llegué aquí, hubo un momento en que yo no ascendí a ningún general de división, porque comencé a reducir las cúpulas. ¿Y en qué momento se rompe eso? Yo no sabría en este momento decir, pero valía la pena hacer esa averiguación. Quedan todavía 2 semanas para las elecciones. ¿Cuál sería su mensaje final para la gente? Bueno, mire, sinceramente que estas son esas situaciones en que uno no quisiera verse envuelto, porque yo he sido siempre un hombre optimista y que nunca ha visto cerradas las posibilidades para hacer grandes cosas en Venezuela. Sin embargo, este proceso electoral, como usted lo decía al comienzo, es la primera vez en que los venezolanos se sienten inquietos, se sienten tensos, se sienten temerosos. En el pasado no, cada quien con su candidato, bueno o malo, se sentía feliz y creía que las cosas iban a cambiar, así después no resultar exactamente igual, pero ese era el sentido. Hoy no, hoy todos los venezolanos sienten que algo mal nos va a pasar. De manera que esa es la tragedia, pero ¿qué le digo yo? Si debemos ir a votar, si todos los venezolanos fueran a votar y cada quien votara con su conciencia, sin estar constreñido por el compromiso aquí o el compromiso allá con un partido, yo creo que podía cambiar, que no llevaríamos a una solución totalmente satisfactoria, pero que no tendríamos a Chávez electo presidente. Seremos capaces los venezolanos de salir de nuestras casas y saber que nuestro voto es el único que puede cambiar esta situación y que en lugar de un 45 o 50% de abstención haya un 5 o un 10% de abstención como en el comienzo. Si eso fuéramos capaces de hacerlo, nosotros habríamos recorrido un gran techo hacia el futuro, aunque estas elecciones no fueran la solución de los grandes problemas del país. Ahora, ¿usted no teme que cuando usted le dice a la gente que no vote por Chávez o que no vote por Alfaro, la gente por reacción contra usted pueda sentirse inclinada a votar por ellos? Bueno, ya eso es diferente porque yo no puedo hacer amigos a quienes no son amigos míos, pero sí aspiro a que vean la sinceridad con que yo hablo de estos temas, que yo no tengo otro propósito sino el tratar de cooperar a que se solucionen los problemas de mi país. Independientemente de que la gente simpatice o no con usted, uno sí siente un gran respeto por la actitud que usted mantuvo en estos últimos 6 años.
de haber enfrentado todas las adversidades que se le presentaron, de no haberse escapado para Miami o para Costa Rica como otros lo hicieron, de haber dado la lucha todo el tiempo, de haber soportado vejaciones, ataques, humillaciones, privación de su libertad, ataques contra su familia, etcétera. ¿Qué puede la gente esperar de usted en los próximos años? Eso lo he yo hecho porque me parece que nosotros tenemos que reivindicar de este lodazal tremendo en que está la clase política venezolana. Y con mi ejemplo yo creo que algo contribuyo a eso. Y luego, con la autoridad que yo pueda ganar, yo pretenderé en esta última etapa de mi vida política tratar de ayudar a restablecer la democracia en Venezuela. ¿Cómo ha encontrado usted la ciudad después de 4 años preso? Bueno, pues desgraciadamente con muchos problemas, ¿no? ¿Usted siente que ha habido un cambio? Sí. ¿Cambio o no? Yo creo que precisamente eso es lo que le duele a toda la gente, que seguimos enredados en las mismas cosas de siempre. Bueno, muchas gracias, senador. Muchas gracias, amigo. A mí me preguntan que cómo me dicen senador, presidente. Yo me llamo Carlos Andrés. Pero déjeme decirle, con todo lo que peleó esa senaduría, debe llamarse senador, ¿no? Bueno, muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora.